nuevamente estamos aquí. Soy el profesor José Luis y el tema de hoy es intensidad de campo eléctrico. Este tema ya lo hemos presentado antes en cuanto a la teoría, es decir, esta ecuación y el concepto de intensidad de campo eléctrico que queda definido como la fuerza que experimenta una partícula entre la carga, donde es la intensidad de campo eléctrico en Newton sobre Coulomb, la K es la constante de permisibilidad, Q es la carga y R la distancia, es decir, la intensidad de campo eléctrico se puede calcular de esta manera si tenemos la fuerza a la que está sometida la carga y la carga. Pero si tomamos en cuenta la distancia a la que se encuentra la carga, entonces podemos aplicar o sustituir en esta ecuación la ley de Coulomb. Sustituimos F y después de sustituirla nos queda que la intensidad de campo eléctrico va a ser igual a la constante de permisividad multiplicada por la carga puntual dividida entre el cuadrado de la distancia a la que se encuentra dicha carga. ¿Sí? Ahora bien, ya una vez que tenemos esto, bueno, vamos a ver un ejemplo de aplicación, bueno, un par de ejemplos de la intensidad de campo eléctrico. Vean, el primer problema dice, una carga de prueba tiene un valor de 7 microcoulomb y está sometida a una fuerza de 9 por 10 a la menos 4 newton. Nos piden determinar la intensidad de campo eléctrico. Para esto, entonces, dice que la carga es de 7 microcoulomb. Hay que sustituir el prefijo micro por su equivalente, que es por 10 a la menos 6. Por lo tanto, nos queda 7 por 10 a la menos 6, o sea, 7 microcoulomb. Esto es igual a, y aquí lo que tenemos que hacer es utilizar nuestros conocimientos en notación científica para poder hacer la operación en la calculadora. Es decir, tomamos en cuenta solo el exponente y su signo. El exponente nos dice cuántos lugares hay que recorrer el punto y el signo nos dice hacia dónde. En este caso es negativo, entonces es hacia la izquierda. Aquí es como si fuera 7.0, entonces empezamos a contar 1 y los 5 que nos faltan se sustituyen por ceros. Aquí está, miren, cuenten los ceros. Aquí está el punto y contamos 1, 2, 3, 4, 5 ceros y luego el número 7. Ya está. La fuerza es 9 por 10 a la menos 4 newton. Aquí está. Y de igual manera el exponente es 4 lugares y el signo es negativo hacia la izquierda. Recordemos es 9.0, aquí está el punto, y recorremos y contamos 1 y los 3 que nos faltan son ceros. Aquí están, 1, 2, 3, ¿ya vieron? Miren, de forma más fácil, podemos recorrer el punto donde estaba aquí y contamos 1, 2, 3 y 4. Ya con eso podemos saber que estamos bien. Finalmente nos piden que encontremos la intensidad de campo eléctrico E. Si se fijan, podemos utilizar esta ecuación porque nos dan la fuerza a la que está sometida la carga y nos dan el valor de la carga en Coulomb. Entonces utilizamos esta ecuación. Aquí lo único que hay que hacer es sustituir los valores. Es decir, la intensidad va a ser igual a la división de la fuerza, que es 9 por 10 a la menos 4 newton, dividido entre el valor de la carga, que es 7 por 10 a la menos 6 newton. Aquí está. ¿Ya vieron? Si hacemos la división, el resultado está aquí. 128.57 newton coulomb. Sigamos. Para determinar, en el segundo ejemplo, determinar la carga de una partícula de prueba, determinar la carga, vean. Y aquí tenemos que ir, a medida que leemos el problema, podemos ir resolviendo. Determinar la carga, nos están preguntando la carga de prueba, que se encuentra en un campo eléctrico con una intensidad de, aquí está, nos están dando la intensidad de campo eléctrico E, 200 newton sobre Coulomb. Si se encuentra y nos dan la distancia a la que se encuentra la carga de prueba, es decir, a 10 centímetros. Como ahora nos dan la intensidad de campo eléctrico y nos dan la distancia, entonces hay que aplicar la otra ecuación, la que vimos en segundo lugar, es decir, intensidad de campo eléctrico igual a
permisividad por Q entre la distancia al cuadrado. De esta manera despejamos Q, porque es lo que nos están preguntando, el valor de la carga de prueba. Para ello, primero quitamos lo que está aquí abajo, dividiendo. La distancia al cuadrado, si está dividiendo pasa, del otro lado del signo igual, pasa con la operación contraria. Si está dividiendo pasa multiplicando. ¿A quién? A E. ¿Ya vieron? Aquí está. R cuadrada que estaba dividiendo pasa multiplicando a E. Y finalmente, ya que quitamos R cuadrada, vamos a quitar K. K está multiplicando a Q, ¿ya se fijaron? Si está multiplicando pasa aquí abajo, dividiendo. Y aquí está. Entonces Q va a ser igual a E por R cuadrada entre K. Por lo tanto, ya nada más metemos los datos y hacemos la operación. Es decir, el campo eléctrico, la intensidad de campo eléctrico es de 200 newton sobre coulomb. Aquí está, 200 newton sobre coulomb. Multiplicado por la distancia al cuadrado. Aquí hay que recordar que la distancia tiene que estar en metros. En el sistema internacional MKS tiene que estar en metros, para que así nuestro resultado nos dé coulomb. Entonces la distancia de los 10 centímetros los dividimos entre 100. Dividir entre 100 es recorrer el punto 2 lugares, 1, 2 y nos queda punto 1. Aquí está, punto 1 metros al cuadrado. Ya una vez que hayamos hecho esta operación, es decir, punto 1 al cuadrado nos va a dar punto 0,1 por 200 nos va a dar 2. Y lo vamos a dividir entre 9 por 10 a la 9, es decir, entre K, 9 por 10 a la 9, newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. El resultado va a ser, una vez que dimos 2 entre esto, nos va a dar 2.2 por 10 a la menos 10 coulomb. Si lo quisiéramos meter a la calculadora, recuerden, nada más tomamos el exponente para pasarlo a decimales, el exponente y su signo. El exponente es 10, hay que recorrer el punto 10 lugares y como el signo es negativo, lo recorremos hacia la izquierda. Entonces vean, aquí está el punto y 10 lugares. 1 y entonces, ¿cuántos lugares nos faltan? 9, serían 9 ceros. Punto 9 ceros, 22. Coulomb. Número muy pequeño, ¿no? Muy bien, continuamos. Ahora, potencia eléctrica. Potencia eléctrica de igual manera es un tema que ya vimos. Esta es la ecuación de potencia eléctrica. Potencia igual a voltaje por intensidad. La potencia debe de estar en watts, el voltaje en volts y la intensidad en ampere. Ahora, la potencia en función del voltaje de la resistencia. Ya habíamos visto también esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque habrá problemas en donde no nos den la intensidad, pero sí nos dan el voltaje y la resistencia. De esta manera podemos calcular la potencia utilizando esta ecuación. Potencia igual a voltaje al cuadrado entre la resistencia. O, en lugar de darnos el voltaje, nos dan la resistencia y la intensidad. Por lo tanto, utilizamos esta ecuación. Potencia igual a la resistencia por la intensidad al cuadrado. ¿Okay? Bien, aquí les sugiero que pueden ver mi video sobre potencia eléctrica. Muy bien, continuamos. Ejercicios. Aquí está un par de ejercicios. Vamos a verlos. Me parece que hay otro más. Pero vamos a revisarlos. Una lavadora está conectada a un voltaje. Aquí está el voltaje, 120 volts. Y tiene una potencia de, nos dan la potencia, 950 watts. Como ven, las unidades son las correctas. No tenemos que hacer ninguna conversión. Y nos dicen que determinemos la intensidad. Entonces, de la ecuación de potencia, una vez que anotemos los datos, por supuesto, el orden es muy importante para resolver los problemas. Y más en física, tenemos que apuntar los datos que nos dan, potencia, voltaje, y aquí están, y nos preguntan la intensidad. Aquí es un pequeño error, en la realidad debe decir I. Bueno, la ecuación es potencia igual a voltaje por intensidad. De aquí nada más despejamos la intensidad, que es lo que nos están preguntando. El voltaje está, hay que quitarlo, recuerden, el voltaje está multiplicando. ¿Cómo pasa del otro lado del signo igual? Si está multiplicando pasa dividiendo, aquí abajo. Entonces la intensidad va a ser igual a la potencia entre el voltaje. ¿Sí? Y ahora nada más sustituimos valores.
La intensidad va a ser igual a 900 watts entre 120 volts y el resultado es, una vez que hagamos la división, la intensidad igual a 7.91 amperes. Muy bien. En el 2, dice, ¿cuál es la potencia de un sacapuntas eléctrico? Sí, fíjense, nos están preguntando la potencia, ya de entrada la potencia, ¿no? Si se utiliza una corriente nos dan la intensidad, que es de 2 amperes, y está conectado a un tomacorriente de 110 volts. Nos están dando la intensidad y el voltaje, entonces ya es muy fácil, la potencia va a ser V por I. Solo sustituimos los valores, 110 volts por el amperaje, que es de 2 amperes, igual a 220 watts, que son las unidades de potencia. ¿Ok? Creo que estos dos ejemplos son bastante sencillos y claros. Yo creo que no hay ningún problema. Pero veamos el siguiente. Miren, ¿cuál es la potencia en kilowatts? Aquí hay una pequeña variación. Aquí deben de recordar a qué equivale el prefijo kilo. Por ejemplo, kilogramo. ¿Cuántos gramos tiene un kilo? Kilogramo, 1000 gramos. Kilocaloría serían 1000 calorías. Kilojoule serían 1000 joule. Entonces nos piden el resultado en kilowatts. Ya se empiezan a imaginar qué tenemos que hacer para pasarlo a kilowatts. Dice que cuál es la potencia en kilowatts de un aparato eléctrico que tiene una corriente de 7.9 amperes, nos dan en la intensidad en amperes, y una resistencia de 16 ohms. Se fijan, vimos una ecuación donde se relacionaba la potencia con la intensidad y la resistencia. Ahora no nos están dando el voltaje. Vean los datos. Potencia, no lo sabemos. La intensidad 7.9 amperes y la resistencia 16 ohms. Por lo tanto, la ecuación que debemos de utilizar, de acuerdo a los datos que nos están dando, por eso es importante, les decía, llevar un orden. La potencia es R por I al cuadrado. Esta es una ecuación que está en función de la intensidad y de la resistencia y que debemos de utilizarla porque nos dan la intensidad y la resistencia. Y ya lo demás resulta relativamente fácil, ¿no? Nada más sustituimos los valores, la potencia va a ser igual a la resistencia, 16 ohms, multiplicada por la intensidad al cuadrado, es decir, 7.9 amperes elevado al cuadrado. Si hacemos las operaciones, recordemos aquí es 7.9 al cuadrado, recuerden que elevar al cuadrado no es multiplicar por 2, elevar al cuadrado es multiplicar el número por sí mismo, sería 7.9 por 7.9 y el resultado que les dé multiplicarlo por 16. De esta manera el resultado es de 998.56 watts, pero recuerden que el resultado nos lo piden en kilowatts. Lo único que tenemos que hacer es esta conversión, vean, aquí la puse para que vean más claramente cómo se hace una conversión. Utilizamos nuestra razón unitaria, es decir, un kilowatt equivale o dividido entre su equivalencia, 1000 watts. ¿Ya se fijaron? Un kilowatt equivale a 1000 watts. ¿Por qué lo puedo poner al revés? Pero ¿por qué lo puse de esta manera? Para que al multiplicar watts por esta razón unitaria, si se fijan, watts está arriba y watts abajo. ¿Ya vieron? Watts está arriba al multiplicar y watts acá está abajo, se van a eliminar. Estos watts se van a eliminar y vamos a quedar con kilowatt, que es la unidad que nos están pidiendo. Entonces, 998.56 por 1, eso significan los paréntesis, por 1, y lo que nos dé, que es exactamente lo mismo, se divide entre 1000. Y para dividir entre 1000 solo recorremos el punto 3 lugares, 1, 2, 3, o lo pueden hacer con su calculadora. A mí el resultado me da .998 o .99, o estoy omitiendo las otras cifras 8, 5, 6, pero el punto se recorre 3 lugares. Al dividir entre 1000, 1, 2, 3 y me da .99 con la unidad que obtengo y que me están pidiendo en el problema, kilowatt. ¿Qué tal, jóvenes? Bueno, pues muchas gracias por su atención y nos vemos para el siguiente video. Cuídense mucho.